El reencuentro, basada en hechos reales, escrito por Lazarus Scripta. Mi nombre es Esmeralda Valdivieso. Soy de Argentina. Lo que deseo compartirles en esta noche aconteció hace aproximadamente una década, cuando trabajé en una clínica de mi ciudad, mismo nosocomio al que decidí renunciar luego de padecer una turbia serie de eventos que hasta el día de hoy me resulta muy difícil de superar. De antemano, les comento que nunca me había tocado vivir algo así. Las llamadas experiencias paranormales eran algo que yo consideraba como lejana para mí, pues tenía la mala creencia que esas cosas solo suceden en lugares solitarios. Jamás creí que estos fenómenos se pueden presentar en un lugar que constantemente está lleno de gente, yendo y viniendo durante todo el día, tal cual es el ejemplo de un hospital o cualquier establecimiento de esta índole. O a lo sumo, pensé que pasaban solamente en las noches. Pero con lo que me tocó padecer, me quedó bien claro que no importa la hora ni el lugar. Los seres que provienen del más allá, sean almas en penas o condenados, pueden presentarse en cualquier momento. Y lo peor de todo es que ni siquiera somos capaces de darnos cuenta de ello. Y precisamente esa es la razón por la cual todavía vivo con la incertidumbre y el temor de no saber que cualquier persona con la que me toque interactuar puede que no se trate de un ser vivo. Reemplazaré los nombres verídicos de las personas involucradas también, ya que se puede decir que ellos la pasaron peor que yo, más aún teniendo en cuenta que una de ellas ya no está con nosotros. El frío de aquella noche otoñal prometía acompañarnos con una jornada que sería como todas. Nadie se imaginó que con la llegada de aquella pequeña iniciaría una de las más terribles pesadillas que nos tocó vivir a lo largo de nuestras carreras como profesionales de la salud. Abigail es el nombre con el que me referiré a quien era mi compañera de turno, mismo que comenzaba a las 9 de la noche y terminaba recién en los primeros signos del nuevo amanecer. Pero fui yo quien aquella noche se percató primero de aquella extraña, que reflejaba inocencia, sentada en uno de los bancos de la sala de espera y temblando de frío. Estoy esperando a mi mamá. Ya pronto llegará. Papá me dijo que también vendría, pero yo quiero verla primero, antes de que él llegue. Acaricié su largo cabello negros y le dije que mejor me acompañara a la cocina a tomar un chocolate caliente y de paso me hiciera compañía mientras esperábamos a su madre. Ella aceptó, dibujó una gran sonrisa y extendió su manito para tomar la mía luego de levantarse del duro asiento. Recuerdo que mis ojos se humedecieron y por poco se me cayó una lágrima cuando sentí el frío en su mano, garantizándome así que la pobre pequeña era una víctima más del calvario con el que castigaba el crudo clima de esas noches. A estos desdichados que generalmente la misma ciudad actúa con cruel indiferencia. Una vez en la cocina, y en tanto encendía las llamas de una hornalla donde colocaría el jarro para calentar el agua, que posteriormente se convertiría en al menos una bebida caliente que le ayudaría a recuperar su temperatura. Ingresó Abigail, quien apenas vio a la niña se sorprendió y se conmovió de la misma manera con la que reaccioné yo. Se acercó a ella y la saludó tiernamente para a continuación dirigir su mirada hacia mí, como preguntándome quién era y qué hacía conmigo en el lugar. Rápidamente me adelanté a su consulta y le dije que ella era mi pequeña amiga,
quien estaba esperando a su mamá y que mientras tanto me acompañaría con una taza de chocolate y pan. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que no le había preguntado su nombre, y ella, tomándonos por sorpresa a ambas, dándonos a entender como que había leído nuestros pensamientos, volvió a usar esa dulce voz para decirnos: Rita, me llamo Rita. Y pronto vendrá mi mamá con quien me iré a casa. Los minutos que prosiguieron fueron una combinación de tranquilidad y amena plática, hasta que de repente ingresó don Norberto, quien era el médico forense encargado de la morgue de ese hospital, la cual estaba en la parte trasera del edificio. Su semblante lo dijo todo. Parecía que acababa de ver al mismísimo innombrable. No dijo nada, pero su abrupto ingreso y pálido rostro hizo que la niña saliera corriendo de allí apenas lo vio. Don Norberto la siguió con la mirada, cuya atención fue interrumpida por Abigail, quien preocupada le preguntó qué le ocurría, si necesitaba algo. Cuando él regresó la vista hacia nosotras, y en tanto yo hice el ademán de salir a buscar a Rita, él me detuvo diciéndome unas palabras que nos causaron escalofríos a las dos. Por favor, Esmeralda, no vayas a buscarla. Esa niña ya no está con vida. Pero créanme, lo que acabo de ver hace unos instantes es algo que lo supera todo. Un escalofrío indescriptible recorrió mi espalda. Abigail quedó aterrada como yo, pues desde sus manos cayó la taza de chocolate que ya se había servido. Pasaron unos momentos, los cuales considero eternos, y en tanto mi compañera y yo veíamos las manos del médico cautivas en un desenfrenado temblor. Él tomó aire para comenzar a narrarnos sus espeluznantes experiencias. Hace unas noches, cuando me hallaba en la morgue trabajando el cuerpo de una anciana, comencé a sentir una inexplicable y oscura sensación. Ya casi finalizaba. Justo completaba el informe mientras observaba su pecho abierto de aquel cadáver. Sumado a la sensación, de la nada el entorno se puso más frío de lo normal, conjuntamente con la inconfundible percepción de que alguien más que la difunta y yo estábamos allí. Lentamente volteé para mirar hacia donde creí que provenía esa presencia, y fue cuando la vi. Era la misma niña que estuvo recién aquí con ustedes. Estaba de pie, cerca de una de las mesas de metal. Me miraba atenta, como aguardando a que yo le dijera algo. Y lo hice, pensando que se trataba de una simple niña que había ingresado porque se hallaba perdida. Le pregunté quién era, a quién buscaba. Ella se mantuvo en el mismo estado por unos segundos más, hasta que a continuación, y en silencio, giró para dirigirse en dirección a la puerta de salida. Pero antes de llegar a esta, desapareció como si fuera una simple imagen creada por mi mente. Pero no, ella no era producto de mi imaginación, era un fantasma. Hace unos momentos estaba de igual manera en mi trabajo junto al cadáver de un joven, cuando de pronto volví a tener esa misma sensación. No más que ahora pude sentir una cierta clase de maldad. Les juro que pensé que era ella de nuevo, pero al voltear la mirada vi algo peor. Había un hombre ahí, de rostro macilento y aspecto siniestro, oscuro y macabro, quien, con sus ojos puestos en los míos, me transmitía un odio incomparable. Ni siquiera tuve tiempo a reaccionar. Sumamente horrorizado, retrocedí a la vez que su figura comenzaba a disiparse, tal cual lo hizo el fantasma de la niña. No sé cómo tomarán lo que les estoy diciendo, pero les juro que no estoy loco. Lo que vi fue real. Trabajo con cadáveres desde hace años, pero jamás me pasó algo similar.
Presiento que esas dos almas buscan algo. No sé qué es, pero lo cierto es que seguirán aquí hasta que consigan lo que buscan. Esa noche, obligadamente, tuvimos que dejar a un lado el terror que nos invadió al oír el testimonio del médico, para continuar con nuestro trabajo. Él regresó a la morgue y nosotras nos enfocamos con los pacientes. Le prometimos que, ni bien pudiéramos, nos haríamos un tiempo para ir a acompañarlo, algo que esa noche finalmente no pudimos lograr hacer. Tuvieron que pasar 3 noches más para recién animarnos a acudir a ese turbio lugar, y la razón de eso fue porque sentimos la necesidad de apoyarnos entre los tres, pues tanto el alma de la niña como así también el del hombre siguieron manifestándose a nosotros. Pero hasta esos momentos Abigail y yo solo veíamos a la niña. Fue esa misma noche cuando recién conocimos al alma del adulto, cuya experiencia quedó registrada en nuestras memorias como la más horrenda y tétrica que nos tocaría vivir. Eran más o menos las 2 de la madrugada. Abigail y yo acabábamos de atender a los pacientes que teníamos a cargo, y aprovechando de que los demás estaban en sus respectivas responsabilidades, decidimos ir a acompañar a don Norberto. Cuando llegamos, él estaba cortando el cadáver de una mujer, quien, al parecer, falleció de una enfermedad, lo cual finalmente nos lo corroboró cuando terminó la autopsia. No sé cómo describirlo, pero ninguno de los tres pudimos ignorar y negar que el ambiente comenzó a cambiar de forma inesperada. Para nuestra mala fortuna, nuestros instintos no se equivocaron. Algo siniestro estaba a punto de pasar. Un sonido peculiar resonó tenuemente dentro de la morgue. Los tres volteamos a mirar en simultáneo, logrando así ver aquella aparición manifestarse nuevamente, dejándonos sumergido una vez más en total terror. Era ella, la niña, Rita, tal como dijo llamarse, inmóvil y tranquila. Nos observaba detenidamente a uno por uno. No sé por qué, pero en esa ocasión sentí de nueva cuenta la sensación que experimenté cuando la vi por primera vez. Una combinación de confianza y desasosiego, contrarias entre sí, pero real y exacta para representar lo que estaba sintiendo en esos momentos, motivo por el cual, en vez de salir corriendo despavorida de allí, me animé a hablarle. Por otro lado, Abigail y el señor Norberto sentían lo mismo que yo. Es lo que comprendí cuando los vi mirándome a los ojos, como pidiéndome que obrara de una vez por todas, como indicándome que yo era quien debía interactuar con ella. Convencida de que eso era lo que debía hacer, me dirigí a la pequeña para preguntarle qué es lo que hacía allí con nosotros, que su lugar era en el más allá, que ella debía descansar. Con su carita inexpresiva, ella únicamente se limitó a mover uno de sus brazos. Lo levantó en dirección al cadáver de la mujer que yacía en la mesa, y con total firmeza y mansedumbre pronunció aquellas palabras tan tétricas como emotivas. Ella es mi madre. Ya llegó. Ahora la estoy esperando para que me lleve a casa. Su respuesta plagada de ansiedad e inocencia nos dejó anonadados, y a pesar de que sus dichos fueron claros y concisos, no podíamos entender lo que nos quería decir. O mejor dicho, sí, pero no lo podíamos asimilar estando en ese pálido estado. Por alguna razón, ella estuvo visitando el lugar todo ese tiempo, aguardando pacientemente el fallecimiento de su amada progenitora.
como si su alma tuviera esa capacidad de percibir que pronto ella llegaría ahí, a la morgue. Nadie fue capaz de hablar. Don Norberto, quien aún estaba frente al cadáver, dio unos pasos alejándose de éste, como temiendo quizás que cobrara vida tal cual la niña. Mas, sin embargo, la frase que la pequeña pronunció al hablar de nuevo nos hizo caer en un abismo de estupor al que le siguió la parte más perturbadora de la experiencia. Papá viene en camino. Tengo miedo. Quiero que mamá me lleve a casa antes de que él llegue. Un gélido aire nos rodeó casi de inmediato, sucumbiendo cada uno de nuestros sentidos, a tal punto que nos redujo a los tres en testigos incapaces de escapar a la hórrida escena que comenzaba a gestarse frente a nuestros desorbitados ojos. Y allí, justo detrás de la pequeña, empezó a tomar forma aquella figura que en cuestión de segundos se convirtió en la imagen del iracundo hombre que vino atormentando nuestro médico amigo en la morgue en todo ese tiempo. Les prometo que nunca podré quitar de mi memoria el pavor que me provocó su sonrisa, malévola e irascible, como ninguna antes vista. Colocó una de sus manos sobre el hombro de la niña, en tanto ésta mostraba un rostro de temor. Sin duda alguna se trataba del padre, aquel a quien tanto ella mencionó, haciéndonos entender que ese fantasma de aspecto perverso se encargó de causarles temor a ella, estando en vida, y seguramente hizo lo mismo con la mujer que ahora yacía fría tendida sobre la mesa de metal. Recuerdo que Abigail cayó desmayada luego de eso, y en cuanto a mí, les juro que sentía que mi corazón latía desenfrenadamente, como si el miedo que estaba experimentando lo haría estallar. No obstante, fue don Norberto quien intercedió en esta oportunidad, pues tomando valor se dirigió al fantasma del hombre para comenzar a increparlo con firme postura. No tengo palabras exactas para narrarles lo que fueron los segundos posteriores. Tanto el fantasma de la niña como el del padre no interactuaron con nosotros más que con su presencia. Pero la falta de palabras no fue impedimento para que nos sintamos caer en el peor de los abismos de miedo y pánico. Sus imágenes se fueron desintegrando tal como los vimos anteriormente. Y cuando al fin quedamos otra vez solo nosotros, el frío y la sensación infernal desaparecieron también. Luego de ese lúgubre acontecimiento fue como volver a la realidad. Lo primero que hice al salir de ese trance fue correr hacia Abigail para asistirla. Aún seguía inconsciente, pero todo su cuerpo estaba cubierto de sudor y frío. Con la ayuda de don Norberto la llevamos a la parte del hospital donde, junto a otros enfermeros y doctores, logramos hacerla volver en sí. Nadie dijo nada ante las preguntas de ellos. Para nosotros, lo recién vivido quedaría convertido en una especie de pacto, mismo que estaba cimentado en las visitas de un padre maltratador y su hija, quienes desde el más allá vinieron por el alma de aquella mujer, esposa y madre, cuyos detalles nos fueron revelados por el mismo médico forense que formó parte del infierno que vivimos en esos días, don Norberto. Él nos contó que, gracias a un colega, pudo acceder a unos informes que decían que la niña, de nombre Rita, fue atendida mucho tiempo antes en un hospital de la misma ciudad. Su propia madre fue quien en más de una oportunidad la llevó para ser atendida. La última vez, ella contó con lágrimas en sus ojos que su esposo no solo golpeaba a la pequeña, sino también a ella. Los médicos de ese lugar la convencieron para que pusiera la denuncia en la policía, y al parecer eso le jugó en contra,
ya que el maldito hombre se enfureció tanto que quiso vengarse de la mujer quitándole la vida a la niña. Luego del despiadado acto, y como un vil cobarde que no quiso asumir su culpa, se arrebató la vida a sí mismo para evitar la cárcel. Dicen que antes de eso quiso también asesinar a la mujer, pero ésta logró sobrevivir a la violencia a la cual fue sometida. Aún así no logró escapar de las consecuencias, pues le causó tanto daño que estuvo con problemas de salud propios del ataque. Y agonizó hasta que semanas después perdió la vida y fue a parar a la morgue del lugar donde nosotros trabajábamos. Y tal cual les mencioné anteriormente, al parecer el alma de la pequeña sabía que el cadáver de su madre iría ahí, razón por la que nos visitó en todo ese tiempo. A raíz de lo vivido, Abigail desarrolló la llamada diabetes causada por el miedo, pero su caso fue tan fuerte que en menos de un año dejó este mundo. Don Norberto quedó trabajando en el mismo lugar donde hasta el día de hoy sigue. Yo no fui capaz de hacerlo. Me retiré al poco tiempo del fallecimiento de mi compañera. Me volví a encontrar con él, me refiero con el señor Norberto. Compartimos una plática en la cual no pudimos evitar hablar de este tema. Entre el terror que revivió en nosotros a recordarlo todo, él finalizó el encuentro contándome algo que en cierta forma me hizo sentir nostalgia. Dijo que una noche recibió la visita de Rita por última vez, pero en esta ocasión no estuvo tal desgraciado padre, en su lugar estaba ella, la madre por la que tanto la inocente esperaba. Interpretó la manifestación como un signo de agradecimiento, pues luego de que ambas almas se mostraran aliviadas y risueñas, como celebrado el reencuentro, por fin partieron al más allá para recibir su merecido descanso. Indudablemente el hombre fue a parar al infierno, desde donde no saldrá nunca más. Al menos es lo que mi amigo médico desea, pues me aseguró que no sería capaz de volver a soportar una manifestación más de ese maldito condenado.